Muy buenos días, hermanos. Una vez más aquí estamos reunidos con la palabra de Dios para estudiar juntos. Gracias a Dios por esta oportunidad de estar reunidos de esta forma. Bueno, no es lo ideal, pero gracias a Dios por este medio de comunicación, ¿no es cierto? Vamos a orar para empezar la clase de hoy. Dios, gracias te damos por acompañarnos durante esta hora. Pedimos que tú seas nuestro maestro, que entendemos nosotros la lección que tienes para nosotros en esta mañana. Ayúdanos a meditar en tu palabra, Señor, buscar tu voluntad para nuestras vidas hoy también. Gracias por acompañarnos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en esta mañana sí pueden buscar en sus Biblias en Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Y en esta mañana vamos a estudiar otra persona de la Biblia que nos va a ayudar a entender qué hacer en momentos de crisis. Nuestra serie de lecciones es en momentos de crisis, cómo respondieron los personajes bíblicos a las crisis de la vida. Porque la manera que ellos trataron con sus crisis es como nosotros también podemos tratar con nuestras crisis hoy en día. En esta mañana, el título de la lección 8 es Crisis al ser trasplantado. Yo en mi juventud, como joven, trabajé en para un granjero, ¿no? Y tuvimos nosotros algunas casas de vidrio que usamos bien temprano en la primavera, cuando todavía había nieve afuera. En esas casas de vidrio, completamente de vidrio, tuvimos una estufa adentro y ahí empezamos plantas, por ejemplo, tomate, lechuga, otras plantas pequeñas que empezamos, por ejemplo, en los Estados Unidos, la primavera es mes de abril, mayo, por ahí. Temprano en abril es posible todavía tener nieve, entonces empezamos las plantitas dentro de esas casas de vidrio con una estufa y era bien bonito, caliente ahí adentro y empezaron a brotar las plantas de tomate, lechuga, otras plantas que tuvimos ahí. Y después, cuando ya afuera cambió la temperatura suficiente para trasplantar estas plantas, los llevamos afuera para poner en un jardín y ahí crecer más y los productos llevamos al mercado. Fue bonito trabajar en esta manera en mi juventud. Pero siempre al trasplantar las plantas de la casa de vidrio, donde están pero bien protegidos, llevarlos afuera para plantar en la tierra, chocó bastante a ellos este cambio al principio. Pero después brotaba bonito porque ya están en aire libre y todo, ¿no? Igual vamos a ver cómo Dios trasplantó un siervo de un lugar al otro para cumplir su voluntad. Y cuando él obedeció a Dios, fue duro al principio, pero obedeciendo a Dios encontró la bendición de Dios en su vida también. Crisis al ser trasplantado, de 1 de Reyes capítulo 17 hoy. El versículo de hoy vamos a tomar de Juan capítulo 16 y versículo 33, que dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. En el mundo tendrás aflicción. Habrá crisis en la vida, pero en mí hay que confiar, dice Cristo, ¿no? Porque yo he vencido al mundo. Tenemos que ejercitar fe en el Señor. Y esa es la clave para todo este estudio. La fe es la clave para tener la victoria en medio de las crisis en nuestras vidas. Casi todos los creyentes, en verdad, tienen una sucesión en su vida de altibajas en cuanto a su experiencia cristiana. Es decir, desde el momento de recibir a Cristo hasta llegar a la gloria, no es siempre una inclinación derecho, digamos, ¿no? De este momento para llegar al cielo, siempre mejorando, siempre así.
Pero hay momentos cuando sentimos de repente muy cerca a Dios y creciendo en Él, y otros tiempos cuando estamos un poquito más alejados, de repente dejamos de leer la Biblia un tiempo y entonces no estamos tan cercanos a Él. Entonces más o menos es así. Eso podemos ilustrar de esta forma. Aquí tenemos donde está ahí abajo el camino ancho, que su fin de esto es en verdad la perdición, ¿no es cierto? Pero cuando uno en el momento, y hemos puesto ahí en el centro de la cruz, cuando uno acepta a Cristo como su salvador personal, ya no anda en este mismo plano como todo el mundo en el camino ancho que va a la perdición, sino cambia su rumbo, ya va hacia el cielo. En este momento llamamos esto la santificación inicial, separado del pecado y separado para Dios. En este momento de salvación, ya no voy a vivir para mí mismo, ya no voy a vivir para este mundo. Quiero vivir para Cristo. Entonces estoy empezando mi vida hasta llegar al cielo. El cielo prometido para los que confían en Cristo como su salvador personal. Pero como hemos explicado, en verdad este camino ya, la raya verde que va inclinado hacia arriba, no es derecho. Hay tiempo de sube y baja ahí. Cuando estamos bien con Dios y a veces un poquito alejado cerca. Las crisis a veces causan estas diferencias en la vida. Todavía estamos siempre subiendo hacia la gloria, ¿no? Vamos a llegar ahí al final, ¿no es cierto? Y eso se llama la santificación progresiva, diaria. Lo que ocurre en mi vida desde el momento de mi salvación, todo el transcurso de la vida terrenal que tenemos aquí, hasta que estemos en la gloria, o por la muerte, o si viene el Señor Jesús, ¿no? Para llevarnos a su presencia. Y al final, ahí ahora tenemos la nube representando al cielo. Ahí tendremos la santificación completa. Es decir, completamente ya separado del pecado, separado para Dios. No hay nada de pecado en el cielo. Con el Señor estaremos ya completamente libres del efecto del pecado, de la tentación. No habrá en el cielo. Entonces, eso es la meta, llegar ahí, ¿no es cierto? Y frecuentemente, un tiempo de actividad muy fuerte en nuestras vidas es seguido de repente por un tiempo un poquito, de repente difícil, un poquito pesado para nosotros, ¿no? Y para nosotros también es doloroso ser trasplantado de un lugar al otro. En nuestro estudio de esta mañana vamos a considerar el profeta Elías y algunas de esas situaciones que él encontró. Y en su vida, a la verdad vamos a tener 3 estudios de su vida de Elías hoy día y en las 2 semanas siguientes también. Elías sufrió tuvo momentos de grandes acontecimientos, grandes logros para el Señor y otros tiempos de depresión, lejos de Dios. Recuerda, la santificación progresiva es así, ¿no? No es derecho, siempre mejor. Tenemos que confiar en el Señor para los momentos pesados, los momentos más difíciles, tenemos que confiar en Él también. Y lo que notamos en Santiago capítulo 5 y versículo 17, dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, era un hombre normal, ¿no? Era un profeta de Dios, es cierto, pero las crisis que a veces enfrentamos nosotros, él también enfrentó en su vida de él, ¿no? Tenía las mismas emociones y expectativas que tenemos cada uno de nosotros. Y vamos a considerar en esta mañana algunos 3 áreas de su vida, 3 incidentes, acontecimientos en su vida de Elías, en que Dios obró en su vida de él. Primeramente vamos a ver crisis en un enfrentamiento valeroso. Crisis en un enfrentamiento valeroso. Y vamos a capítulo 17 y versículo 1 para leerlo. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy,
que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ahora, ¿cómo es esto? Luego de la muerte de Salomón, el territorio de Israel fue dividido en dos partes. Y vimos este mapa la vez pasada, Israel en el norte y Judá en el sur. En esta mañana vamos a tener una clase de geografía también. A su lado no solamente deben tener la hojita de la lección, de los bosquejos de la lección, pero también un mapa. Y vamos a llenar algunas partes de este mapa para entender algo de la lección de hoy. Aquí es el mapa que tienen ustedes y vamos a notar primeramente dos partes, Israel y Judá. Tienen dos rayos ahí. Arriba hay que poner la palabra Israel, no tan grande como yo he hecho así para que puedan verlo en la pantalla, pero Israel en el norte, Judá en el sur. ¿Se puede ver esto ahí? ¿No? Hay que ponerlo en su mapa. Después, tenemos que poner encima de Israel, hay un puntito ahí, y ese puntito es el pueblo de Jezreel. Hay que poner su nombre en su mapa, por favor. Es muy importante este pueblo, esta ciudad. Ahora, recuerda que en el sur, Jerusalén era su capital. En el norte, Samaria era su capital. Pero el rey en aquel entonces, en este momento, cuando está ahí Elías, era el rey Acab. Vamos a ver su descripción. Recuerda que la semana pasada estudiamos el rey Asa, un joven rey, pero un rey bueno, ¿no? En el pueblo de Dios. Pero mira lo que dice de él, de Acab, en capítulo 16 y versículo 29. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Es decir, al mismo tiempo que Asa, el buen rey, está gobernando en el sur, Acab está en el norte. Y reinó Acab, versículo 30, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. ¡Wow! ¡Qué descripción de este rey! Era un hombre malo, un rey malo. Recuerda, 19 reyes del norte, todos eran malos. Todos. En la parte del norte, en Israel, eran malos. Acab tomó para sí una mujer, versículo 31, y dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Ahí está en Israel, llevando a la gente como el rey en adoración de Baal. Y aquí en Jezreel estableció su capital, su ciudad importante, especialmente el palacio ahí de su mujer, de su esposa Jezabel. Y entonces Dios mandó a Elías llegar a esta ciudad, llegar a Jezreel para enfrentar, para ver cara a cara al rey Acab. Y hemos llamado esto un enfrentamiento valeroso, porque él apareció delante del rey en Jezreel con una noticia, ¿no? La noticia es, no va a haber lluvia, ¿no? Dice, ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Por el tiempo de 3 años, ¿no? Va a suceder escasez de lluvia. Entonces Israel se dividió en dos partes. En sus hojitas, ahí pueden ver, de repente su mapa nomás, se dividió en el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. ¿No? Los dos ahí. Ahora, vemos que él, en versículo 1 del capítulo 17, Elías está parado delante del rey de Acab, de pie ante Acab. Elías se paró valientemente ante el rey Acab y exclamó, ¡vive Jehová! Eso es una noticia para ti, rey Acab. Escucha,
no va a haber lluvia sino por mi palabra por 3 años. Dios me ha dado este mensaje y es un mensaje para ti, rey, o para usted, rey, ¿no? Y así habló con el rey de frente de esto. Y entonces estaba, pero wow, qué coraje, ¿no? De pararse así ante un rey y dar así una noticia tan, de repente, difícil para aceptar, ¿no? Nosotros vivimos en tiempos malos también. A nuestro alrededor suceden todo tipo de cosas que requieren nuestra oposición. Elías, el siervo de Dios, tuvo que pararse delante del rey para proclamar: rey, tú estás haciendo mal, estás dirigiendo a Israel tras adoración de Baal, de los ídolos. Y entonces él está parando del rey con mucho esfuerzo, la fuerza de Dios en su vida para poder proclamar al rey esto, ¿no? Su proclamación. Y después notamos, no solamente de pie ante Acab, pero de rodillas ante Dios, ante el crítico enfrentamiento entre Acab y Elías. Elías había pasado mucho tiempo en oración. Y recuerden, en Santiago 5, el versículo que notamos antes, que él era un hombre con pasiones semejantes a nuestras. Y ahí dice una frase de Santiago 5, versículo 16, dice que la oración eficaz del justo puede mucho. No iba a haber lluvia por 3 años, pero al final de los 3 años, Elías iba a orar otra vez y iba a caer lluvia sobre la tierra. Fue por su palabra con Dios, no su relación con Dios, que iba a traer este milagro otra vez de lluvias sobre la tierra. Entonces, lo interesante que tenemos que notar aquí, y voy a poner todo el cuadro aquí: arrodillarse ante Dios, pararse ante el rey. Y mira abajo, el orden es importante. Hermanos, para enfrentar crisis, sea un rey Acab o un crisis que están sufriendo de repente ahora, antes de tratar con esta crisis solo, hay que confiar en Dios y hay que buscar a Dios. Su promesa es de estar con nosotros, pero tenemos que buscar su rostro para ayudarnos en momentos de crisis. Es importante el orden: arrodillarse ante Dios primero y después pararse ante el rey o ante la crisis en nuestras vidas. La voluntad de Elías fue fundido, en verdad, fundido dentro de la voluntad de Dios. Y una de las cosas que nos resulta más difícil es pasar tiempo en oración, pero eso es importante para pararnos frente a las crisis en nuestras vidas. En segundo lugar, vemos crisis en una expectativa tranquilizadora. Es la palabra que van a poner ahí. Y vamos ahora a capítulo 17 de Reyes, 1 de Reyes 17 y versículo 2. Y vino a él, es decir, a Elías, palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue y hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Entonces, crisis en una expectativa tranquilizadora. Vemos ahora que la bendición de la voluntad de Dios. Hermanos, cuando obedecemos la palabra de Dios, nunca vamos a faltar. Su promesa de Dios es esto: mi Dios, dice Pablo en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Su promesa es proveer por nosotros. Y entonces ese siervo de Dios, Elías,
mandado por Dios, lejos al arroyo de Kerit, ahí encontró la provisión de Dios, encontró la provisión de Dios. Vamos a ver aquí la bendición de Dios y la bendición de los arroyos secos. Hermanos, interesante aquí. Dios le mandó a ese lugar de Kerit, ¿no? Le mandó ahí. Y entonces, su mandato de Dios, al obedecer al mandato de Dios, vamos a ver su provisión. Y Elías tenía que llegar a un momento que no dependía ni de los cuervos, ni del agua del arroyo, sino que dependía en Dios. Y entonces, para su mandato de Dios, Elías obedeció. En su mapa, tomando su mapa por favor otra vez, en esta vez se puede ver donde he puesto un círculo. Eso es el arroyo de Kerit. Es al otro lado, a la derecha del río Jordán. El río Jordán es el río que va del mar de Galilea en el norte hacia el mar Muerto en el sur. Esta línea es el río Jordán. Entonces, cruzando el río Jordán es lugar de desierto. Pero este arroyo tenía agua y Dios mandó a su siervo a este lugar, el arroyo de Kerit. Y ahí Dios está preparando, y para también nosotros, Dios nos está preparando para algo especial dentro de su voluntad, aún en lugares de arroyos secos, ¿no? Podemos pensar de repente, ahorita, de repente, económicamente estoy en un arroyo seco. Con salud estoy en un arroyo seco. Estamos hablando de crisis, ¿no? Momentos de crisis. Y podemos mirar adentro y pensar, ay de mí, no estoy en este lugar. Y parece que no hay fuente de ayuda, de apoyo. Pero si Dios te ha mandado a hacer algo, Él va a suplir todas sus necesidades. Es su promesa para con sus hijos. Dios nos está preparando, aún en arroyos secos, para su obra más adelante. Y lo está haciendo con la vida de este siervo también, Elías, ¿no? El profeta. Ahora, en tercer lugar, vemos crisis al ser trasplantado. Ahora, hay algo interesante que Dios pide de Elías. Y vamos al versículo 8, por favor. Dice, en 1 de Reyes 17, versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí, y aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Tenemos que parar ahí un ratito, por favor. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver algunas cosas aquí. Tiene que poner la palabra Sarepta ahí, porque eso es la siguiente... el siguiente lugar donde Dios llevó a este profeta. Recuerda primeramente Jezreel, a la casa real, ¿no? El palacio, para proclamar a Acab, no va a haber lluvia. Y de ahí le llevó a un lugar de desierto, ¿no? En el arroyo de Kerit. Y ahora está mandándole a otro lugar, a Sarepta. En sus mapas, si pueden ir bien al norte, ya tenemos Israel y Judá, tenemos Jezreel y tenemos el arroyo de Kerit. Vamos bien al norte, hay un puntito también en su mapa, ahí es la ciudad de Sarepta. Ahora, ¿qué de Sarepta? Wow, Sarepta es un pueblo donde nació y vivió la reina malvada Jezabel. Entonces parece que Dios está mandándole al foso de leones, ¿no? A un lugar bien peligroso. ¿A Sarepta? ¿Seguro? ¿No? Recuerda, hay sube y baja en nuestras vidas, ¿no? Y entonces, de repente de pie delante de Acab, fuerte, ¿no? Y después, de repente desmayado su semblanza un poquito en el arroyo de Kerit, porque... ¿dónde está mi provisión? Pero ahora Dios le está mandando. Pero seguro Dios a Sarepta. Sarepta es un lugar del enemigo, de la enemiga, ¿no? de reina malvada Jezabel. Y entonces, pero Dios tenía
una cosa más, una operación más que él quiso de parte de este profeta de Elías. Era el mandato de Dios y Elías obedeció. Él obedeció. Nosotros también, cuando Dios nos llama, tenemos que obedecer. Si nos llama a ir al seminario para prepararnos para servirle mejor, hay que ir. Si nos manda a África como misionero, hay que responder e ir donde Él nos manda. ¿Por qué? Al obedecer, sabemos que Él siempre está con nosotros. Está con nosotros. Era el mandato de Dios y Elías obedeció. Dios arrancó a Elías a este lugar donde estaba proviendo por él, por los cuervos y por el arroyo, y lo colocó en otro lugar, para aún crecer más su fe de este siervo, ¿no? Dios a menudo trasplanta a sus hijos y los traslada en verdad de un lugar a otro. Es la forma en que el Señor nos guía y por buena razón. Siempre hay algo para hacer en este lugar nuevo para nosotros. Y vemos que su ministerio primordial en este momento era hacia el hijo de una viuda. Y vamos a continuar donde quedamos aquí, por favor, versículo 10 en medio del versículo. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ahora, ¿pueden imaginar un rato lo que está pensando la mujer? Aquí viene un extranjero, ¿no? Elías, a la puerta de la ciudad de Sarepta. Ella está ahí buscando algunas leñas para preparar un fuego para cocinar su última cena, ¿no? La última comida que iba a tener ella con su hijo, y después iban a morir. Ya no tenían más, ¿no? Eran tan pobres que es el último. Un poquito de aceite nomás y un poquito de harina, eso nomás tenía. Y el siervo de Dios, está bien pedir un vaso de agua. Eso no cuesta nada para nadie, ¿no? Puede ir y traer un vasito de agua, ¿no? Pero después pide a ella, y Dios está en todo eso, ¿no? Pidió a ella que le traiga un pan. Pero no tengo pan. Solamente tengo harina, tengo aceite, no tengo pan. Y el pan que iba a preparar es solamente para nuestra última cena. Vamos a morir ahí. No tengo nada. Elías, versículo 13, le dijo: no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello. Y no está egoísta en esto, en decir esto, ¿no? Dice: pero hazme primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Solo tuvo suficiente para hacer un pancito para ella y para su hijo. Y el siervo de Dios, el profeta, le pide a ella: prepara para mí primero y después para su hijo. ¡Wow! ¿Qué está sucediendo aquí? Dios va a orar. Tiene que ser. Dios va a multiplicar. Dice, versículo 14, y él comparte eso con ella. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Elías, obedeciendo a Dios, Dios va a proveer por él.
Y esta vez a través de una viuda con nada. Pero la nada, Dios, bueno, nosotros en la clase de matemática, al multiplicar 0 por cualquier número, 100 o 1000, resulta en 0. Pero cero multiplicado en la mano de Dios resulta en una bendición, ¿no? Y entonces en este caso, obedeciendo la voz del profeta de Dios y preparando para él primero, Dios suplió para ella en su necesidad también. Por el transcurso de los 3 años de sequía, de no llover, Dios proveyó por ella y por su hijo en este tiempo. Entonces, la historia es esto: cuando Elías apareció en escena, la viuda estaba preparándose para morir. Ya estamos al final. Hablamos de crisis, eso es una crisis grave, ¿no? Una crisis grave. En este caso, ya el último vamos a comer y vamos a morir, ¿no? Pero Elías obedeció a Dios en ir a Sarepta, la ciudad del enemigo de Dios, ¿no? Obedeció. Y la mujer obedeció en darle de comer a Elías. ¿Y sabe qué? Por obedecer a Dios, Dios suplió la necesidad de los dos, de comida para el profeta y para la mujer y su hijo. Pero continúa con otra crisis en sus vidas de ellos, ¿no? Versículo 17, por favor. Versículo 17. Después de esas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Es decir, murió. ¿Qué? Y podemos raspar la cabeza un poquito y decir: Dios, ¿qué sucede aquí? Yo, siendo la mujer, también así haría. Dios me salvó por un milagro de harina y de aceite. Me salvó y está proveyendo por mí, solo para matar a mi hijo. ¿Qué sucede aquí? Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a mi memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo? Y él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y llevó al aposento donde él estaba y le puso sobre su cama. Paramos ahí un ratito nomás, porque ahora vemos que el hijo de la viuda muere. Y vamos a ver otro milagro maravilloso, ¿no? Nuevamente la mujer, de escasez de provisión, ahora la muerte de su hijo, de crisis en crisis en crisis. Recuerda, la vida es una serie a veces de crisis, de sub y baja en nuestras vidas, pero eso es un punto bajo para ella, wow, muy profundo. Murió su hijo. Y entonces la mujer tenía mucha amargura. Ella dijo al profeta: ¿por qué has venido aquí? ¿Para burlarse de mí? ¿Para proveer y después quitar la vida de mi hijo? ¿Por qué has venido? Si de veras eres profeta de Dios, ¿por qué ha sucedido esta cosa? ¿No? Elías, por el otro lado, parecía estar perplejo. Dios, no sé qué Dios está haciendo aquí. Mira lo que dice ahí. Entonces, él tomó el hijo, ¿no?, y puso en su cama. Versículo 20. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo a Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. En este momento, las preguntas de todos involucrados. La mujer,
No es el tiempo en este momento de perder a su hijo, preguntar por qué, demandando de Dios una razón. ¿Por qué ha muerto mi hijo? La mejor pregunta es ¿para qué? Y hermanos, sufriendo hoy, de repente económicamente, o escasez de comida, o de repente luchando con esta pandemia que tenemos en el mundo, ¿no? O seres queridos afectados, luchando con cualquier cosa. El momento ahora no es para preguntar a Dios y demandar de Dios, ¿por qué, por qué, por qué? Sino, ¿para qué, Dios? Y la respuesta de ¿para qué? Es preguntando, ¿qué propósito tiene Dios en esto? La viuda tenía que preguntar así, Dios, ¿por qué ha sucedido? ¿Para qué ha sucedido eso? Y fue para su gloria. Fue para que el poder de Dios se demuestra en un milagro de hacer revivir a su propio hijo. Y para crecer su fe de ella, porque después de todo ella exclamó, oh, ya sé que tú eres profeta de Dios y su palabra es verdad. Tú hablas la palabra de Dios y voy a confiar en esto. Hermanos, al escuchar la verdad de la palabra de Dios, hay que obedecer. Sucede lo que sucede en la vida, hay que obedecer. Hay que entender que Dios tiene un propósito en toda cosa que sucede en nuestras vidas. Entonces, extendiéndose la historia, hemos leído ahí, Dios le usó a Elías para resucitar a él, joven, su hijo, de la muerte. Entonces, del horno de la fundición de Sarepta salió un siervo probado y purificado, listo para el próximo paso en el plan de Dios para su vida. Digo el horno. Recuerda que para purificar metal, sea oro, para purificar acero, tiene que ponerlo a fuego. Y el fuego hace purificar, las impurezas suben arriba y lo quitan esto para que lo que resta es más y más puro. Entonces, el himno que dice regocíjate en él, ¿no? Habla de esto, de Job, 23, versículo 10. Donde Job dijo, me probarás y saldré como el oro. Este siervo de Dios, Elías, tenía que ser probado. De repente, con temor ante Acab, pero con fuerza, resultó en esta crisis. De repente, con un sentir de, ¿me has dejado, Dios? En cuando secó el arroyo de Kerit. Y de ahí a Sarepta, pueblo del enemigo de Dios, ¿no? Del pueblo de Dios. Probado, y cada vez pasado por la crisis, pasado por el horno, sale purificado, sale más apto para el siguiente paso en su plan de Dios para él. Ahí está el versículo de Job 23 y versículo 10, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Hermanos, hay que estar firme en el Señor, no firme en su propio poder, en sus propias fuerzas. Hay que confiar en el Señor. Y Él, a veces a través de la prueba, de las crisis más graves, a probarnos así saldremos nosotros purificados, más aptos para ser siervos fieles a nuestro Dios. Podemos enfrentar sin temor las crisis de Kerit en nuestras vidas también, ¿no? Y las crisis de los arroyos secos, sabiendo que son parte del plan de Dios para nuestras vidas. Luego, después de venir la crisis de trasplante, ¿no? Cuando el Señor nos saca de una situación y nos coloca en otra, aún en esto Dios está llevando a cabo su voluntad y su propósito. Podemos tener confianza durante las crisis. ¿Por qué? Al final Dios será glorificado. Nada sucede en nuestra vida que no es para nuestro crecimiento y nuestro bien últimamente y para la gloria de Dios. Hay que confiar en Él. Recuerda esos versículos que usamos la vez pasada también, son aptos para esta lección, para terminar. De Proverbios capítulo 3 y versículos 5 y 6.
Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hermanos, hay que confiar en el Señor. Viene la prueba, viene el horno de fuego, a veces tan difícil. Dios, no sé cómo voy a soportarlo. Pregunta, ¿para qué, Señor? Y hay que seguir adelante, obedeciendo al Señor, siguiendo su voluntad, y Él proveerá. Hermanos, el mapa que hemos usado esta semana hay que guardar para la otra semana también, porque vamos a añadir en la vida de Elías algunos lugares más en el mapa, y entonces esta parte de la clase es para la continuación. Bien, bueno, gracias a Dios por la lección de hoy. Espero que ha sido de ánimo, es de ánimo para mí, porque enfrentando esta crisis de la pandemia y todo lo que resulta, a veces es frustrante, a mi parecer, pero Dios está en control y hay que confiar en Él, para Él sea la gloria de tu vida en esta semana. Oremos. Dios, gracias te damos por el ejemplo de Elías, un siervo tuyo llevado al horno de aflicción varias veces y cada vez saliendo encima por tu poder. Al obedecerte a ti, tú has ayudado a Él seguir adelante a otra prueba, sabiendo que el mismo Dios de antes continuará a estar con Él. Y tú eres nuestro Dios también, el Dios de Elías, eres nuestro Dios. Ayúdanos a confiar en ti. Y si viene la prueba, que saldremos nosotros así igual como el oro, como dice Job. Gracias por escucharnos, gracias por enseñarnos esta mañana en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga grandemente en esta semana. Mira arriba, no la circunstancia, hay que confiar en Dios para su gloria.